Mi madrastra intentó arruinar mi boda inventando una infidelidad, manipulando a mi familia y difamándome en redes, pero ahora está rogando que no la deje en la calle. No siempre fue así. Cuando era niña y mi padre conoció a mi madrastra, parecía una buena persona. Me trataba con cariño, como si realmente quisiera construir una relación conmigo. Mi madre y mi padre nunca se casaron, pero siempre fueron buenos amigos y compartieron la custodia sin problemas. Crecí creyendo que tenía una familia diferente, pero funcional. Todo cambió después de que mi madrastra se casó con mi padre. La máscara de amabilidad se desmoronó poco a poco, y en su lugar apareció la verdadera persona que era, manipuladora, cruel y dispuesta a hacer cualquier cosa para sacarme del camino. Lo peor era que nunca lo hacía de forma evidente. No gritaba ni peleaba abiertamente. No. Ella usaba métodos más sutiles, maneras en las que siempre quedaba como la víctima si intentaba defenderme. A los 18 años me fui a la universidad, y sinceramente, fue un alivio. Ya no tenía que lidiar con ella todos los días. Volvía a casa para las vacaciones, y aunque trataba de mantenerme alejada, cada vez que nos veíamos encontraba una manera de menospreciarme o hacerme sentir que no pertenecía ahí. Mi padre nunca lo notaba. Para él, ella seguía siendo la esposa perfecta. Cuando conocí a mi prometido, mi madrastra pareció sorprenderse de que alguien me quisiera tanto. Aún así, nunca mostró ningún tipo de emoción negativa hacia él. Pensé que, por alguna razón, él le caía bien, pero estaba equivocada. Hace unos días, mi prometido me mostró un mensaje que recibió de un número desconocido. El mensaje decía: no quiero causar problemas, pero hay algo que debes saber antes de que sea demasiado tarde. Ella no es quien crees. Mira estas fotos y saca tus propias conclusiones. Cuando abrí las imágenes, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Eran fotos mías con otro hombre, tomadas desde ángulos que hacían parecer que estábamos demasiado cerca, demasiado cómodos. Pero reconocí inmediatamente el lugar y el momento. Fue en la fiesta de cumpleaños de un amigo. En esas fotos, todas las demás personas en la imagen habían sido eliminadas. Solo estábamos él y yo. Sin contexto, parecían evidentes, pero sabía que eran falsas. Miré a mi prometido con desesperación, pero él simplemente suspiró y dijo: sé que esto es mentira, pero quería que lo vieras. No tenía que decir más. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Mi madrastra. Sabía que mi madrastra era manipuladora, pero esto superaba cualquier cosa que hubiera hecho antes. Editar fotos para hacerme parecer infiel no era solo malicioso, sino que era una prueba de que había estado esperando el momento perfecto para atacarme. No podía permitir que se saliera con la suya. Respiré hondo y le pedí a mi prometido que me enviara las fotos. Observé cada detalle. Sí, eran de la fiesta de cumpleaños de mi amigo, pero alguien se había tomado la molestia de recortar a las demás personas. Me pregunté cuánto tiempo habría invertido en asegurarse de que pareciera que yo estaba con otro hombre. Voy a enfrentarla, le dije a mi prometido. Voy contigo, respondió sin dudarlo. Pero antes de hacer nada, decidí tomar un enfoque más inteligente. Llamé a mi padre. Le pedí que me visitara sin su esposa, diciéndole que había algo importante que necesitaba contarle. Su voz sonó preocupada al otro lado de la línea, pero aceptó. Cuando llegó, notó de inmediato que algo estaba mal. Nos sentamos en la sala, y sin rodeos, le mostré las fotos. Mira esto, le dije. Tomó mi teléfono y observó las imágenes en silencio. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente. Fotos editadas. Me las enviaron desde un número desconocido, pero sé exactamente quién está detrás de esto. Se quedó en silencio un momento, como procesando la información. Entonces, sin levantar la vista, preguntó: ¿tienes pruebas? Su pregunta me hirió más de lo que esperaba. ¿Acaso dudaba de mí? Papá, ¿de verdad crees que esto es real? No, pero necesito saber cómo sabes que fue ella. Era justo. Así que le expliqué mi relación con mi madrastra a lo largo de los años. Le conté todo lo que había soportado, cómo se aseguraba de tratarme mal cuando él no estaba, cómo manipulaba las situaciones a su favor. También le recordé que mi prometido no tenía dudas sobre mí, que fue él quien me mostró las fotos porque sabía que eran falsas. A medida que hablaba, vi la confusión en su rostro. Era difícil para él aceptar lo que estaba escuchando. Voy a hablar con ella, dijo finalmente. No sin mí. No iba a dejar que ella se saliera con la suya. Era hora de enfrentarla. Cuando llegamos a casa de mi padre, mi madrastra nos miró con una sonrisa forzada. ¿Qué pasa?, preguntó con fingida dulzura. No perdí el tiempo. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos. ¿Te suenan familiares? Su rostro palideció por un momento, pero se recuperó rápido. No sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta, le dije con calma. Solo quiero que me respondas algo. ¿Por qué? Mi padre la miró, esperando su respuesta. Yo solo estaba preocupada por ti, balbuceó. Pensé que él debía saber la verdad antes de cometer un error. ¿La verdad? O sea que admites que fuiste tú quien envió las fotos. Se quedó callada. Sabía que la había atrapado.
Mi padre exhaló, cerró los ojos por un momento y luego la miró con una expresión que nunca antes le había visto. No puedo creer que hicieras esto. El silencio que cayó en la habitación fue tan denso que apenas podía respirar. Mi madrastra miraba a mi padre con los ojos muy abiertos, como si no creyera que la estaba confrontando de verdad. Hasta ese momento, siempre había conseguido manipularlo, siempre había salido ilesa de cualquier problema. Pero esta vez era diferente. ¿Por qué harías algo así?, preguntó mi padre con voz tensa, casi en un susurro. Ella tragó saliva y desvió la mirada, como si intentara encontrar la excusa perfecta, pero sabía que estaba atrapada. No quería hacerte daño, cariño, empezó a decir con su tono meloso, el mismo que había usado siempre para manipularlo. Pero mi padre no cayó en la trampa. No me llames así, interrumpió, con una frialdad que jamás le había escuchado. La madrastra entrecerró los ojos y su actitud cambió de inmediato. Pasó del papel de esposa arrepentida al de mujer indignada. Lo hice por nuestro futuro. Soltó de repente. Tu hija siempre ha intentado arruinar nuestra relación. Desde que llegué a esta casa, nunca me aceptó. Siempre ha querido que la familia se quede como estaba, con su madre y tú, como si yo fuera una intrusa. No podía dejar que manipulara también a su prometido. Me quedé helada. No podía creer que realmente estuviera intentando darle la vuelta a la situación de esa manera. ¿Estás diciendo que hice todo esto porque quiero a mis padres juntos?, pregunté incrédula. ¿En serio? Eso nunca ha sido cierto. Claro que sí, espetó, levantándose del sofá. Has intentado sacarme de la vida de tu padre desde el primer día. Mi padre se pasó la mano por la cara, como si estuviera cansado, como si de repente se diera cuenta de quién era la mujer con la que se había casado. ¿Cómo te atreves?, murmuró. Ella nunca hizo nada para hacerte daño. Fuiste tú quien la trató mal desde el principio. Mi madrastra temblaba de rabia, pero en lugar de disculparse, de aceptar que había sido atrapada, hizo algo que me dejó completamente sorprendida. Si realmente no hiciste nada, entonces pruébalo, gritó. Demuéstrale a tu padre que esas fotos son falsas. Reí con amargura. No necesito demostrar nada, porque mi prometido ya sabe la verdad. ¿O crees que esto era un plan secreto? Él me mostró las fotos inmediatamente. No cayó en tu trampa. Mi madrastra quedó en silencio, sus ojos reflejaban la derrota. Ella había apostado todo a que mi prometido dudara de mí, que la semilla de la incertidumbre se plantara en nuestra relación. Pero había fallado. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije. Que si realmente hubieras querido destruir mi boda, debiste conocer mejor a la persona con la que estoy. Jamás iba a dudar de mí. Mi padre se puso de pie y miró a su esposa con una mezcla de tristeza y decepción. Quiero que te vayas. Su voz fue baja, pero firme. ¿Qué?, preguntó mi madrastra, como si no hubiera escuchado bien. Empieza a hacer tus maletas, repitió. No quiero compartir mi casa con alguien que intenta destruir a mi hija. Su rostro se descompuso. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Eres una mujer que intentó arruinar la vida de mi hija por celos absurdos. No puedo seguir casado contigo. No puedes dejarme sin nada. Mi padre sacó su teléfono del bolsillo. Si no sales por tu cuenta, llamaré a la policía. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi madrastra gritó de frustración y corrió escaleras arriba. Escuchamos cajones abrirse y cerrarse de golpe. Mi padre no se movió, simplemente me miró con el corazón roto en los ojos. Lo siento tanto, susurró. Nunca lo había visto así. Siempre había pensado que era ciego ante la manipulación de su esposa, pero en ese momento me di cuenta de que, en el fondo, siempre había sabido que algo no estaba bien, solo que nunca quiso aceptarlo. Papá, susurré, pero no supe qué más decir. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Mi madrastra no se fue sin pelear. Empacó sus cosas con dramatismo, lanzando insultos y amenazas mientras arrastraba sus maletas por la casa. No paraba de gritar que mi padre estaba cometiendo un error, que me estaba dejando envenenar su mente, que yo era la villana en toda esta historia. Pero su peor ataque vino después de que finalmente cruzó la puerta. No pasó ni una hora antes de que empezara a llamar a todos sus amigos y familiares, contándoles una versión distorsionada de lo que había sucedido. Según ella, yo había manipulado a mi padre para que la echara de su propia casa. Decía que yo siempre la odié y que, aprovechándome de mi boda, la había empujado fuera de su matrimonio. Lo peor es que muchas personas le creyeron. Comencé a recibir mensajes y llamadas de números desconocidos. Algunos eran insultos, diciéndome que era una hija malagradecida, que había arruinado el matrimonio de mi padre. Otros, de forma más sutil, me decían que debía reconsiderar, que tal vez estaba exagerando, que una esposa tiene derecho a defender lo que es suyo. Incluso mi prometido recibió mensajes. Mira esto, me dijo, mostrándome su teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Espero que sepas que te estás casando con una manipuladora. Ha pasado años tratando de separarlos y ahora finalmente lo logró. Tal vez hoy está destruyendo el matrimonio de su padre, pero mañana destruirá el tuyo. Me quedé helada.
Está tratando de hacerte dudar de mí otra vez. Nunca funcionará, respondió mi prometido sin dudar. Pero esto demuestra que no va a detenerse tan fácilmente. Tenía razón. Mi madrastra estaba desesperada por recuperar el control y no tenía intención de rendirse. El verdadero golpe vino cuando mi padre me llamó 2 días después. Necesito verte, dijo con voz cansada. Nos encontramos en un café cerca de su oficina. Parecía haber envejecido 10 años en solo 2 días. Está exigiendo la casa, dijo en cuanto me senté. No me sorprendió. Ella no tenía trabajo desde hacía años. Dependía completamente de mi padre y ahora que la había echado, estaba buscando la manera de sacarle lo máximo posible. ¿Qué vas a hacer? Llamé a mi abogado. Me dijo que legalmente no tiene derecho a nada porque la casa es mía desde antes de casarnos, pero eso no significa que no intentará pelear. ¿Crees que llegue a demandarte? Mi padre suspiró y se pasó las manos por la cara. No lo sé. Pero me dijo que si accedo a darle dinero, será como admitir que tiene algún derecho sobre mis bienes. Si le doy algo ahora, querrá más después. Sabía que tenía razón. Mi madrastra no quería solo la casa. Quería demostrar que todavía tenía poder sobre mi padre, que podía manipularlo como siempre lo había hecho. Pero lo que hizo después superó todas mis expectativas. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Hola? ¿Así que realmente crees que ganaste? Reconocí la voz al instante. Era ella. ¿Qué quieres? Pregunté, tratando de mantener la calma. Quiero que hables con tu padre. Dile que me deje volver. Solté una risa sarcástica. ¿Estás bromeando? Después de todo lo que hiciste, ¿realmente crees que te ayudaría? No tienes idea de lo que soy capaz de hacer, dijo con una frialdad que me recorrió la espalda. Piensas que porque tu padre está de tu lado ya terminaste conmigo, pero esto no ha hecho más que empezar. ¿Eso es una amenaza? Tómalo como quieras. Pero recuerda esto, arruinaste mi vida, así que yo haré lo mismo contigo. Colgó antes de que pudiera responder. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi madrastra estaba completamente fuera de control. Desde el momento en que mi madrastra colgó el teléfono, supe que esto no había terminado. Había pasado de ser una mujer manipuladora a una persona desesperada, y eso la hacía aún más peligrosa. No tenía casa, no tenía dinero y, lo peor para ella, había perdido el control sobre mi padre. ¿Qué iba a hacer para vengarse? No tuve que esperar mucho para descubrirlo. Al día siguiente, me desperté con mi teléfono lleno de notificaciones. Tenía mensajes de amigos, de familiares, incluso de compañeros de trabajo que apenas conocía. Algunos preguntaban si estaba bien. Otros, en cambio, parecían haber tomado un bando sin siquiera consultarme. No sabía que eras así, pero ahora todo tiene sentido. ¿Cómo puedes hacerle esto a la mujer que estuvo con tu padre tanto tiempo? Me decepcionaste. Corrí a revisar las redes sociales y mi corazón se detuvo por un momento. Mi madrastra había publicado un largo mensaje contando su versión de la historia. El texto estaba lleno de mentiras. Según ella, yo había sido una niña caprichosa que nunca la aceptó, que había manipulado a mi padre durante años y que finalmente había conseguido lo que siempre quise, separarlos y quedarme con todo. Dijo que yo lo había amenazado con cortar toda comunicación si no la echaba de la casa, que había destruido su matrimonio por celos y que, por si fuera poco, ahora me burlaba de su desgracia. No podía creer lo que estaba leyendo. Lo peor es que había adjuntado fotos viejas en las que aparecíamos juntas en reuniones familiares, imágenes cuidadosamente seleccionadas para reforzar su narrativa de que yo había sido una hija falsa y cruel. En los comentarios, la gente estaba dividida. Algunos la consolaban, diciéndole que era una víctima, que mi padre había cometido un error al elegirme a mí sobre ella. Otros, en cambio, le pedían pruebas, le preguntaban por qué mi padre había tomado esa decisión si realmente todo había sido culpa mía. Sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarme callada mientras ella trataba de destruir mi reputación. Pero también sabía que cualquier cosa que dijera podía volverse en mi contra. Llamé a mi prometido. ¿La viste? Pregunté en cuanto contestó. Sí, respondió. No te preocupes, solo está tratando de llamar la atención. Está funcionando, dije, sintiendo la rabia crecer dentro de mí. Hay gente que le cree. No puedes controlar lo que piensan los demás, me recordó. Pero sí puedes decidir cómo reaccionar. Sus palabras me ayudaron a calmarme. Sabía que tenía razón. No podía dejar que ella me arrastrara a su juego. Si respondía con rabia, solo le daría más munición. Tenía que ser más inteligente. Respiré hondo y abrí mi propia cuenta. No iba a escribir un texto lleno de explicaciones, no iba a defenderme ni a justificarme. Solo publiqué una simple frase. La verdad siempre sale a la luz. No mencioné su nombre. No entré en detalles. Pero eso fue suficiente para que muchos comenzaran a cuestionar su historia. Mi padre, en cambio, no fue tan diplomático. Horas después, publicó su propia respuesta. Fue breve, pero contundente. Nadie echó a nadie de ninguna parte. Se tomó una decisión basada en la verdad.
No siempre es fácil aceptarla, pero eso no la hace menos real. Ese fue el golpe final. Muchos de los que apoyaban a mi madrastra comenzaron a retractarse. Las dudas crecieron. Ella intentó defenderse, pero con cada publicación, más personas comenzaban a verla como lo que realmente era, una mujer desesperada por recuperar el control. Pero incluso así, no se detuvo. Esa noche, recibí otro mensaje de un número desconocido. Si crees que esto se acabó, te equivocas. La boda no se llevará a cabo. Haré lo que sea necesario para detenerte. Mi sangre se heló. Sabía que mi madrastra era manipuladora, pero esto ya no era solo una estrategia para recuperar su posición. Ahora estaba intentando sabotear mi boda con amenazas directas. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba el mensaje en la pantalla. La boda no se llevará a cabo. Haré lo que sea necesario para detenerte. Era más que una advertencia. Era una declaración de guerra. Mi prometido y yo no íbamos a quedarnos de brazos cruzados. Decidimos tomar medidas. Primero, bloqueé el número, aunque sabía que ella encontraría otra forma de comunicarse. Luego, llamamos a mi padre para contarle lo que había sucedido. No puedo creer que esté llegando a esto, dijo él, frustrado. No es suficiente con haber intentado separarlos, ahora quiere arruinar la boda. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Lo primero es asegurar que esté lejos de ustedes ese día, dijo con firmeza. Contrataré seguridad para la boda. No quiero que aparezca y haga un espectáculo. Mi padre rara vez tomaba medidas drásticas, pero esta vez estaba decidido. No solo porque su exesposa estaba arruinando mi momento especial, sino porque finalmente había visto su verdadera cara. Pero el problema era que no solo intentaría sabotear la boda físicamente, sabía que seguiría buscando formas de hacerme daño. Y no tardó en encontrar una. Al día siguiente, recibí una llamada de mi coordinadora de bodas. Necesito hablar contigo sobre algo urgente, dijo con voz tensa. Mi estómago se encogió. ¿Qué pasó? Esta mañana recibimos una llamada de alguien que se hizo pasar por ti. Dijo que quería cancelar la boda. Me quedé helada. ¿Qué? Nos pareció extraño, porque el tono de voz no coincidía del todo contigo, así que decidimos verificar antes de proceder con la cancelación. No podía creerlo. Había intentado cancelar mi boda a mis espaldas. No fui yo, exclamé. Por favor, no cancelen nada. No lo hicimos, tranquila, me aseguró. Pero queríamos confirmarlo porque la persona que llamó insistió bastante. Mi respiración era agitada. Sentía que mi madrastra estaba en todas partes, acechando en cada rincón, esperando cualquier oportunidad para arruinar todo lo que me hacía feliz. Pero esto no era suficiente para ella. Esa misma tarde, mi prometido recibió una llamada de su familia. Su madre estaba preocupada. Recibimos un correo anónimo con información sobre ella, dijo, refiriéndose a mí. Nos pareció raro, así que quisimos hablar con ustedes directamente. El correo anónimo no era otra cosa que un mensaje lleno de mentiras sobre mí. Decía que yo había engañado a mi prometido antes, que era una persona manipuladora, que solo estaba con él por dinero. Afortunadamente, su familia no le creyó ni una palabra. Sabemos que esto es basura, nos dijo su madre, pero queríamos advertirles. Si alguien se está tomando la molestia de enviar esto, significa que realmente quiere arruinar la boda. Mi madrastra estaba escalando su ataque. Primero fueron las fotos falsas, luego las redes sociales, después la amenaza directa y ahora intentos de sabotaje logístico y social. Esto ya no era solo un capricho de una mujer resentida. Esto era una obsesión. Esa noche, mi padre nos llamó de nuevo. Acabo de recibir una llamada de su abogado. ¿Qué quiere ahora?, pregunté, agotada. Está demandando por desalojo injusto. No podía creerlo. Pero la casa es tuya. Lo sé, respondió, pero está intentando hacerme la vida imposible de cualquier manera posible. Quiere dinero, quiere atención, quiere venganza. Me pasé una mano por la cara. Esto no va a detenerse hasta que se quede sin opciones. Y mientras tanto, tenemos que protegernos, agregó mi prometido. A estas alturas, lo único que me mantenía en pie era la determinación de no dejar que mi madrastra arruinara mi boda. Había intentado todo, difamarme en redes sociales, enviarle correos malintencionados a la familia de mi prometido, amenazarme directamente y hasta tratar de cancelar el evento. Pero yo seguía aquí, de pie, aferrándome a la certeza de que no iba a ganarle. Sin embargo, en el fondo, tenía miedo. No sabía cuál sería su siguiente movimiento. Cada vez que pensaba que había agotado sus opciones, encontraba una manera nueva de hacerme la vida imposible. Y la boda estaba a solo una semana de distancia. La tensión en mi familia era palpable. Mi padre estaba lidiando con la demanda por desalojo injusto que su abogada había presentado, lo cual era absurdo porque la casa era completamente suya. Pero eso significaba que tendría que gastar dinero en abogados y tiempo en un proceso innecesario, solo porque mi madrastra se negaba a aceptar la realidad. Si creía que con esto iba a hacer que me arrepintiera, está muy equivocada, dijo mi padre una noche, después de una llamada con su abogado. Solo está demostrando lo desesperada que está.
Pero yo no podía ignorar el hecho de que, si estaba dispuesta a llevar esto a instancias legales, entonces no tenía límite. Así que tomamos más precauciones. 1. Seguridad reforzada en la boda. Contratamos seguridad privada para asegurarnos de que no pudiera colarse. La entrada sería estrictamente con invitación, y cada persona sería verificada. 2. Bloqueo total de comunicación. Mi prometido y yo cambiamos nuestros números de teléfono. También bloqueamos cualquier cuenta de redes sociales asociada a ella o a sus amigos. 3. Coordinación con el lugar de la boda. Le advertimos al lugar del evento sobre la posibilidad de que alguien intentara sabotear la ceremonia. Se aseguraron de que nadie pudiera cancelar nada sin nuestra autorización personal. Pero nada de esto la detuvo. El verdadero golpe llegó 2 días antes de la boda. Esa mañana, mientras estaba en casa organizando los últimos detalles, escuché el sonido de un auto deteniéndose frente a mi casa. Me asomé por la ventana y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era ella. Se bajó del auto con una expresión que no supe describir. No era rabia, no era desesperación, era algo más peligroso, una mezcla de calma forzada y resentimiento profundo. Llamó a la puerta. Por un segundo, consideré no abrir, pero sabía que no se iría hasta que obtuviera una respuesta. Abrí la puerta, manteniendo una postura firme. ¿Qué quieres?, pregunté, sin molestia en mi voz, solo cansancio. Mi madrastra sonrió, como si no hubiera pasado nada. Solo quiero hablar. No hay nada de qué hablar, suspiró, como si realmente creyera que yo estaba exagerando. Escucha, entiendo que estás enojada conmigo. ¿Enojada? Intentaste destruir mi boda. Su expresión se tensó por un momento, pero se recuperó rápidamente. No entiendo por qué tienes que hacer esto tan difícil. Al final del día, sigo siendo la esposa de tu padre. No, ya no lo eres. Le mostré mi teléfono y le enseñé un mensaje que mi padre me había enviado la noche anterior, una captura de la confirmación de su divorcio. El proceso se había agilizado por las circunstancias, y ahora, legalmente, ella ya no era parte de nuestra familia. Por primera vez en todo este tiempo, la vi perder la compostura. No, no puede ser, susurró, su cara perdiendo todo color. Es real. Y quiero que te vayas. Se quedó en silencio un momento, como si procesara lo que acababa de ver. Luego, sus ojos se llenaron de rabia. Tú hiciste esto, escupió. Desde el principio, querías arruinarme. Reí sin humor. ¿Yo? Tú fuiste la que te destruiste a ti misma. Su respiración se aceleró. Se veía fuera de sí, como si todo su mundo se hubiera desmoronado en un instante. No voy a permitir que ganes, susurró, pero esta vez su voz no sonó amenazante, sino derrotada. Ya lo hice. Cerré la puerta en su cara. La vi por la ventana quedarse ahí unos segundos, temblando de rabia, antes de darse la vuelta y subirse a su auto. Se fue, pero algo en su reacción me dejó inquieta. La boda estaba a solo un día de distancia, y aunque mi madrastra había sido oficialmente eliminada de nuestras vidas, no podía sacudirme la sensación de que aún no había terminado. Había visto su reacción cuando le mostré la confirmación del divorcio, una mezcla de rabia y desesperación que no auguraba nada bueno. Intenté concentrarme en los preparativos, en lo hermoso que sería casarme con el amor de mi vida. Mi prometido hacía todo lo posible por distraerme, recordándome que habíamos tomado todas las precauciones necesarias. La seguridad estaba lista, las invitaciones controladas y todos los que nos rodeaban sabían que si mi madrastra intentaba cualquier cosa, no debían dejarla acercarse. Pero incluso con todo eso, el destino tenía otros planes. El día de la boda amaneció perfecto. El sol brillaba, el clima era ideal, y el lugar de la ceremonia estaba impecable. Todo estaba en orden. Los invitados empezaron a llegar, mi prometido estaba esperando en el altar, y yo estaba en la habitación donde me preparaban, lista para caminar hacia el que sería el mejor día de mi vida. Hasta que la coordinadora de la boda entró corriendo con el rostro pálido. Tenemos un problema. Mi corazón se hundió. ¿Qué pasó? Hay una mujer afuera, dice que es de tu familia y que necesita hablar contigo. Lo supe de inmediato. No la dejen entrar, dije, levantándome de golpe. No podemos. Está afuera, gritando, y los guardias la están sujetando. Está causando un espectáculo. Salí corriendo hacia la ventana que daba a la entrada. Ahí estaba. Mi madrastra, con el cabello despeinado, los ojos hinchados y una desesperación casi patética en su expresión. Estaba gritando mi nombre. Tienes que escucharme. No puedes hacer esto. No puedes casarte. Los guardias la mantenían alejada, y los invitados la miraban con incomodidad. Algunos tomaban fotos, otros simplemente observaban en silencio, sin saber cómo reaccionar. Mi padre ya estaba ahí. Caminó hasta ella con una expresión fría y dijo algo que no alcancé a escuchar. Mi madrastra sollozó, agarrándose la cabeza con ambas manos, y luego se desplomó de rodillas en la entrada. No me puedes hacer esto. No me puedes dejar así. Era patético. No era furia lo que sentí en ese momento. No fue rabia, ni tristeza. Solo lástima. Bajé la mirada, respiré hondo y volví a la habitación. ¿Qué hacemos?
preguntó la coordinadora. Hagan que la saquen de aquí. No voy a arruinar mi día por ella. La boda continuó sin interrupciones. Minutos después, los guardias la sacaron del lugar, y mi padre se aseguró de que no volviera a acercarse. Cuando caminé hacia el altar y vi a mi prometido esperándome con una sonrisa, supe que había ganado. No solo porque me estaba casando con la persona que amaba, sino porque ya no tenía miedo. Mi madrastra había perdido todo. Y lo único que le quedaba era enfrentarse a la realidad que ella misma había creado. Y yo, finalmente, era libre. Nunca volví a saber de ella después de ese día. Mi padre finalizó el divorcio sin mayores problemas. Su demanda por desalojo injusto no llegó a ninguna parte. Poco a poco, sus intentos de arruinar nuestras vidas se desvanecieron. Escuché rumores de que se mudó lejos, que intentó vivir con algunos de sus amigos, pero que terminó sola. Nadie más quiso involucrarse con ella después de ver lo que había hecho. Y yo, por fin, pude seguir adelante. Hoy, soy feliz. Tengo un matrimonio increíble, una vida estable y una familia que me ama. Ella intentó destruirlo todo, pero fracasó.